eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Dígale a él, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y nada más. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres
eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Saludos al Señor, gloria a Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que
dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor Jesús, te adoramos a ti en esta tarde, Señor, porque tú nos conoces, Señor. Nadie más que tú nos conoce, Jesús. Y tú sabes que te necesitamos, Señor. Te alabamos, Señor. Decimos: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón, Señor. Te adoramos, Señor. No hay nada más hermoso que tu presencia, Señor. Nada más precioso que estar junto a ti, Señor. Bendito Señor, tú eres hermoso. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti. Yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré.
Venimos estudiando la carta a los tesalonicenses y en el día de ayer empezamos el capítulo 3 y vimos que es nuestro deber ayudar a los creyentes a afirmarse en la fe. ¿Cómo puede llevarse adelante esa labor? El apóstol Pablo explicó en este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses las 3 formas que él utilizó para poder ayudar a esa iglesia naciente. En primer lugar dijimos que él le envió un ayudante, en segundo lugar le escribe una carta y en tercer lugar ora por ellos. Así que hoy nos toca ver la segunda parte que tiene que ver con el envío de una carta. El apóstol Pablo le escribió una carta. Vamos al versículo 6, 7 y 8 de la carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 al 8. Para hacérsela más clara, yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice lo siguiente: pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tanto deseo de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Amén. Gloria a Dios. Timoteo se encontró con Pablo recién en Corinto. Leemos en Hechos 18:5 lo siguiente: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, donde queda Tesalónica, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La palabra del Señor nos muestra que le dio tanto gozo el escuchar el reporte de la iglesia en Tesalónica. Dice, y nos ha traído buenas noticias de la fe. Timoteo no solamente trajo un reporte, sino que trajo buenas noticias. Que ese gozo solamente es comparado en la Biblia al gozo que uno tiene cuando escucha por primera vez la predicación del Evangelio. Tuvo tanta alegría, tanto gozo, que fue como que el apóstol Pablo hubiese escuchado por primera vez el Evangelio. Fue como escuchar de nuevo de que el Señor los perdonara de sus pecados y le diera la posibilidad de comenzar una vida nueva. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder gozarse en el Señor. ¿Cuántos de ustedes se gozan en Cristo Jesús? Una de las cosas interesantes que nos enseña esta verdad es lo siguiente: que tenemos que aprender a gozarnos en las cosas de Dios. Repito, tenemos que aprender a gozarnos en las cosas de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos capaces de gozarnos y alegrarnos por cualquier otra clase de noticia. Hasta nos alegramos por las cosas que no deberíamos alegrarnos. Nos reímos, expresamos nuestra alegría, nuestro gozo, pero por cosas equivocadas, por cosas temporales, por cosas que realmente no tienen sentido. No entra en la lógica de una mente cristiana de que uno realmente se estuviera gozando por algunas cosas. Tenemos que aprender a gozarnos en las cosas de Dios y realmente gozarnos en lo que realmente vale la pena gastar nuestras emociones. Hay veces que nosotros nos gastamos tanto las emociones en cosas infructuosas que venimos al culto, venimos a la reunión y ya no tenemos emociones para poder darles al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque las emociones se gastan. Usted es capaz de gozarse y llorar por una novela, por un partido de fútbol. Es capaz de expresar su emoción a lo máximo posible.
Y eso hace que nosotros no aprendamos a gozarnos de las cosas de Dios. Cuando escuchamos una buena noticia de lo que Dios está haciendo, hay veces que ni siquiera se nos cae una lágrima, ni siquiera nos pasa nada acá adentro, ni siquiera se te pone la piel de gallina. Hemos perdido esa capacidad de gozarnos en el Señor, porque el mundo nos ofrece otras cosas para gozarnos y que realmente no tiene sentido. Además, Timoteo informó que los creyentes permanecían firmes a pesar de la persecución. No creyeron las mentiras que el enemigo había sembrado acerca de Pablo, sino que aún lo tenían en gran estima, lo amaban mucho a Pablo, que había sido el fundador de la obra. Pablo le respondió escribiéndoles una carta que es la que nosotros estamos estudiando en este mismo momento. Carta que forma junto a la segunda de Tesalonicense lo que nosotros llamamos el canon bíblico o los libros aceptados como palabra de Dios inspirada. Esto nos indica, mis hermanos, que la palabra de Dios es uno de los mejores instrumentos que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder afirmar a los creyentes, a los nuevos creyentes en la fe. Ayer le dedicamos bastante tiempo a este tema y no voy a avanzar en eso, sino que voy a avanzar en otro tema. Pero segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de mí, sea por palabra o sea por carta nuestra, para estar firmes en la fe, para estar afirmados en Cristo. Debemos retener la doctrina que hemos aprendido. Gloria a Dios por la doctrina que alguien nos enseñó. Dice, sea por carta o sea por palabra, pero para afirmarse ellos tenían que retener lo que el apóstol Pablo le pudo enseñar en esos 3 sábados que le estuvo enseñando la palabra. Mis hermanos, es muy importante el tema del trato que nosotros le damos a nuestra vida, a la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, la Biblia nos dice que Él lo derrotó. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, lo derrotó con la palabra. Él nos dejó ejemplo. Pero la palabra no la tenía el Señor en la mano y podía abrir la Biblia. Él la tenía en el corazón. Cuando vino el momento de la tentación, le salió de adentro la palabra y lo pudo derrotar al diablo diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. Y le decía la palabra y el diablo no tenía forma de poder contradecir. ¿Con qué libro el Señor le ganó al diablo? Un libro que a usted muchas veces no le gusta leer, con Deuteronomio. Con ese libro el Señor derrotó al diablo. Y usted dice, ¿quién habrá escrito Deuteronomio? Moisés. ¿Y para qué lo escribió? Le fue de mucha bendición al Señor. Todos los libros que tenemos en la Biblia, 66 libros usted tiene para derrotar al diablo. Amén, pero hay que leerlo y tienen que estar en nuestro corazón, en nuestra mente para poder citarlo. Porque la palabra, la espada del Espíritu sale de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la citamos con nuestra boca, y ahí es donde hace efecto la palabra del Señor. Pablo amonestó a los creyentes efesios que tomaran la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para batallar contra Satanás. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que utiliza el Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia puede afirmarnos porque ella misma es palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos tiempo para estar con la palabra, nos afirmamos, nos apuntalamos al punto de que nada nos va a hacer caer. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bienaventurado el hermano y la hermana que lee la palabra del Señor. No es simplemente un libro, hermano, de ideas religiosas
o que te da buenos consejos. No es solamente un libro que contiene poesía, es la palabra de Dios. Y dice esta misma escritura, nos es muy útil, es provechoso. Bien se ha dicho de la Biblia lo siguiente: cuando la Biblia nos enseña, nos dice lo que es recto. Cuando la Biblia nos redarguye, nos dice lo que no es recto. Cuando la Biblia nos corrige, nos dice cómo ser recto. Y cuando la Biblia nos instruye, nos dice cómo continuar siendo recto. Gloria a Dios. Esta carta está saturada de doctrinas bíblicas. Es interesante que Pablo no pudo estar mucho tiempo con los tesalonicenses, pero cuando él le escribió, le volvió a reiterar las cosas que él les había dicho. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses esos 3 sábados? Mire, esta carta es como que contiene el punto de doctrina cardinal de la fe. En esta carta Pablo habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Pablo les escribió acerca del pecado, le escribió acerca de la doctrina de la salvación, le escribió acerca de la doctrina de la iglesia, le habló acerca de la obra del ministerio, y especialmente en estas 2 epístolas se toca la doctrina de los tiempos finales. Mire si le habló, ¿no? Nosotros lo tenemos hoy condensados en 2 epístolas, y para ello le fue mucha bendición. Cuando le llegaba una carta apostólica a las iglesias en aquel tiempo, la leían públicamente y la volvían a leer, y después la volvían a leer y la volvían a leer hasta que le entrara la palabra al corazón. Siendo que Pablo no permaneció mucho tiempo en Tesalónica, es de admirar cuánto enseñó a estos nuevos creyentes. Mire si hay para hablar de la Biblia, ¿no? Si hay para predicar. Hay que agradecer a Dios cuando las iglesias ofrecen, por ejemplo, para los nuevos, los cursos de seguimiento para la consolidación de fe. Gracias a Dios nosotros hemos entendido ese secreto de poder darle la mamadera al nuevo espiritualmente. Es interesante de que usted, cuando gana un alma para Cristo, le haga ese seguimiento espiritual. El nuevo no puede comer un mensaje como el que entregamos hoy, un domingo, pero sí puede tomar la mamadera espiritual. Y hay cursos que tenemos nosotros a disposición que haría muy bien usted en volverlo a hacer hasta que se le haga carne a usted y darle a aquel que lo gana espiritualmente, a su nuevo convertido. Usted tiene que saber cómo dar el seguimiento. Y tenemos el seguimiento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tenemos para que vayan dando pasos de crecimiento en la fe. Gloria a Dios. Así que un conocimiento efectivo de la Biblia es esencial para el crecimiento espiritual y para la estabilidad. Si eso no pasó en tu vida, anotate, haz el curso, tomalo. Es importante cumplir los pasos correspondientes, contestar las preguntas, aprender a manejar la Biblia, la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es esa comida que a nosotros nos nutre. Usted si no come un día se debilita. Dice el Señor en el desierto, Él citó esta palabra, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que alimentarnos por la palabra de Dios. Pero usted no solamente necesita para caminar, que esté bien alimentado, necesita luz, necesita entendimiento, que su entendimiento se abra. Este mundo camina en tinieblas, no sabe qué paso dar, no tiene dirección divina. Está como si estuviera dentro de una habitación y con la luz apagada y se golpea de un lado y de otro. Pero la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. La Biblia te ilumina por donde tenés que ir, te guía. Cada paso que tenés que dar lo das con seguridad. Pero también es un arma que te defiende
de los ataques demoníacos, tenemos lucha contra el diablo y sus demonios. Dice Efesios capítulo 6, verso 17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A lo único que teme el diablo es a la palabra de Dios. Y ese poder te lo dio a ti, te lo entregó en tus manos para que sepas manejar la Biblia, la palabra de Dios. Ese así ha dicho Jehová. Es el arma más poderosa que nosotros podemos tener en esta vida. Es el fundamento más seguro que tenemos para permanecer firmes. Una razón por la cual Dios ha establecido las iglesias locales es para que los creyentes puedan crecer en la palabra de Dios y sean capaces de poder ayudar a crecer a otros. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñarlos a otros. Amén. Para eso está la iglesia. El pastor enseña a un grupo de gente que han sido seleccionados, y ese grupo de gente es capaz también de enseñar a otros para que la palabra de Dios vaya multiplicándose en los discípulos. Amén. No puede hacer todo el pastor solo, no es la voluntad de Dios que sea así. Sí que uno enseñe a gente y que la gente se encargue de enseñar a la gente. De eso se trata el plan de multiplicación de la palabra de Dios. Pablo les envió un hombre a los tesalonicenses llamado Timoteo, ya lo hemos hablado ayer, el cual los afirmó con la palabra, pero también les sirvió de otra forma. En tercer lugar, oró por ellos. ¿Cuántos creen en la oración? Oró por ellos. Capítulo 3, verso 9 al 13 dice lo siguiente. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? De día y de noche imploramos con mucha instancia, a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. El Señor los multiplique y los haga abundar con amor, uno para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios y la oración deben ir siempre juntas. El profeta Samuel fue ejemplo en esta área y dijo al pueblo, 1 Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, les instruiré, es decir, con la palabra, en el buen camino recto. Samuel dijo, lejos está de mí de pecar contra Dios. Yo seguiré orando por todos ustedes. Y aparte le voy a instruir con la palabra. Las dos cosas van juntas. Oración e instrucción. Oración e instrucción. ¿Ganó a un nuevo convertido? ¿Trajo a alguien a Cristo? ¿Trajo a algún amigo, a algún pariente? ¿A alguien lo trajo al Señor? Es importante que usted esté presente. Pero también es importante que usted le instruya con la palabra y, en tercer lugar, que ore por él. Presencia, instrucción de la palabra, pero también oración. Van paralelos siempre. Pedro dijo a la multitud que estaba reunida cuando él tuvo que, junto con los 12, solucionar un problema de murmuración. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración. Y segundo, en el ministerio de la palabra. Oración y Biblia.
Pedro sabía cuál era el éxito de ellos, dónde radicaba el fundamento de su gran crecimiento espiritual. Y era donde el diablo quería sembrar tanta difamación que lo distrajera a ellos y que se encargaran de poder solucionar el problema a ellos. Y no fue así, sino que escogieron 6 personas, oraron por ellos se encargaron de la distribución de la comida a las viudas y dijo, nosotros vamos a persistir en lo que estamos haciendo porque ahí está el éxito, en la oración y la palabra. Amén. La oración y la palabra. Pablo, ante una despedida muy emotiva, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 32, dice lo siguiente, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y eso se hace por la oración, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, es decir, para hacerlos crecer espiritualmente, y daros herencia con todos los santificados. Pablo yéndose, y él sabía que nunca más iba a ver los rostros de ellos, fue una despedida muy emotiva. Pablo dice, yo los encomiendo a Dios en oración, pero también a la palabra. Les he predicado la palabra y que la palabra y la oración haga que ustedes puedan crecer espiritualmente, puedan ser sobreedificados. Gloria al Señor. Pablo oró por los convertidos, así como Cristo oró por los suyos. Cuando él vio que iban a ser zarandeados, Lucas capítulo 22, verso 31 y 32, dice la palabra acerca de lo que dijo Jesús a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. El poder de la oración. Si el Señor dependió de la oración con sus discípulos, para que ellos se mantuvieran fuertes, ¿cuánto más nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, tenemos que orar por nuestros discípulos, por nuestros convertidos, por nuestros hijos espirituales? Usted no va a poder estar en todas las circunstancias que a ellos le toca vivir, pero sí puede orar por ellos. ¿Me escuchó? Sí puede orar por ellos. Usted no va a llegar a tiempo a veces, no va a llegar con el consejo oportuno a veces como quisiera hacerlo, no va a poder guardarlos como quisiera hacerlo, pero si usted ora, la oración llega donde usted no puede llegar. No es suficiente que les enseñe las verdades bíblicas a los nuevos convertidos, también tiene que sostenerlos en oración. Te aseguro que si hoy estás aquí, en esta tarde, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, teniendo un tiempo de adoración a Dios, alguien se tomó el tiempo para orar por tu vida. Alguien se tomó el tiempo para enseñarte la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque te amó mucho. Y porque si alguien te ama y te instruye en la palabra y ora por ti, eso hace de que uno vaya creciendo espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. La enseñanza sintetizada entonces sonaría de esta forma. ¿Me presta atención? Ve tú y haz lo mismo. Como hicieron contigo. Enseñá la palabra, pero también ora por esa persona. Así que debes orar por los nuevos convertidos, pero ¿cómo debemos orar por ellos? Acá hay bastante material que yo no puedo exponerlo hoy, pero hay 3 cositas interesantes. En primer lugar, Pablo oró en 3 direcciones. Oró para que su fe creciera. Porque quizás usted diga, pero ¿cómo debo orar yo por los nuevos convertidos? ¿Cómo debo orar por aquellos que los gané para el Señor? Bueno, en primer lugar, ore para que su fe crezca. Repito, ore para que su fe crezca. Dice el verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Completemos lo que falta de vuestra fe.
Por si no sabía, usted todavía tiene una fe incompleta. Es lo que dice la palabra, ¿no? Pablo rogó a Dios que le permitiera ir en persona para ayudarles, lo vemos en el contexto, pero Dios no le permitió. Más vale le dio permiso para que envíe a Timoteo. La palabra complementemos, esa palabra para que completemos de vuestra fe, se traduce así: ajustar, equipar, suplir. Entonces, completar significa ajustar, equipar, suplir. Y es la misma palabra que se utiliza cuando el Señor habló de remendar las redes en Marcos capítulo 1, verso 19. Es decir que sí o sí nosotros necesitamos un ajuste, que alguien nos equipe, que alguien pueda suplir alguna necesidad que nosotros tenemos. Y no lo hace por medio de nosotros mismos, para que aprendamos a depender de los demás y de esa forma también nuestro orgullo vaya disminuyendo y nosotros vayamos creciendo en amor hacia los demás. Por eso nuestra fe nunca alcanza la perfección hasta que estemos en la presencia de Dios. Siempre hay necesidad de un ajuste, siempre hay necesidad de crecimiento. Me llama la atención Romanos capítulo 1, verso 17, que dice que el Evangelio se recibe por fe y para fe. No sé si alguna vez leyó esa palabra. Por fe y para fe. Cuando uno lee esa palabra, tiene que ir a otras versiones para encontrar un sentido más que nosotros lo podamos entender en nuestros días. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, lo siguiente. Escuche. Por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora, es decir, que el Evangelio es poder para salvación, esa fuerza salvadora de Dios, mediante una fe en continuo crecimiento. Ahí está. Mediante una fe en continuo crecimiento. La fe tiene que ir creciendo continuamente. Así dice la Escritura, aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Gloria a Dios. Ese es el principio que Pablo está tratando de orar para con los tesalonicenses. Yo entiendo de que todavía le está faltando algo a ellos, que tienen que crecer espiritualmente. En Abraham, por ejemplo, tenemos una gran ilustración de esta verdad. Dios llamó a Abraham a la tierra de Canaán y Abraham obedeció. Y eso le fue contado por justicia, es decir que respondió en fe. Cuando llega a la tierra de Canaán, después de luchar tanto y después de tener varias jornadas, sabe que cuando llega a Canaán encuentra que hay hambre, una gran hambre. ¿Qué haría usted si Dios le promete que usted va a ir a un lugar y que esa tierra es suya y cuando llega a ese lugar no hay para comer, no hay para el ganado, no hay agua, no hay nada? ¿Qué haría usted? Abraham pensó un poquito y dijo, voy a buscar ayuda a Egipto. Porque en Egipto había abundancia de comida. La hizo fácil. Pero ¿sabe qué pasó? Su fe decreció. Menguó su fe. Lo que tenía que haber hecho era, Señor, me trajiste a este lugar. Bueno, ahora necesito que desate los recursos para que yo pueda vivir. Para mí, para la familia, para los ganados, para lo que tengo. Pero no hizo eso. Directamente, sin buscar dirección de Dios, descendió a Egipto, dice la palabra. Su fe falló. Luego fue progresando y su fe fue probada con su sobrino Lot. Siempre tenemos un sobrino carnal que nos hace ver, nos saca lo peor de nosotros, ¿no? Y llegó un momento en que fue probado Abraham con su sobrino Lot
porque también tenían ganado, hubo un conflicto tremendo, al punto que tuvo que dejarlo. Porque en realidad la voluntad de Dios era con Abraham. Era con Abraham el tema de la fe, la confianza. Y pasó que tuvo que dejar a su sobrino Lot que se fuera, eligió, según él, la mejor parte, se fue trasladando hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, aparentemente el que eligió mal, Dios nuevamente le comenzó a hablar y le restableció nuevamente su pacto y fue creciendo en fe. Nuevamente es probado Abraham. ¿Con quién? Con su esposa. Así que Dios da esposa también para que seamos probados. Y después, sí, porque fue la esposa lo que lo incitó a que se acueste con su sierva. En vez de esperar la promesa, bueno, allí hubo una discusión, después nació un hijo, Agar le daba celos a la esposa de Abraham y ahí hubo un conflicto. La fe de Abraham fue probada nuevamente. ¿Pero por qué tanta prueba? Porque Dios quiere hacerte crecer. Porque no estás completo. La última y gran prueba que tuvo fue cuando Dios le dijo a Abraham, ¿viste el hijo que te di? Qué hijo maravilloso, qué hermoso, el hijo que me diste, lo mejor que me has dado, Señor. Bueno, quiero que me lo sacrifiques para mí. Allí te voy a mostrar un monte para que vayas y me lo dediques a mí. Y Abraham, calladito la boca, fue al monte, edificó un altar, lo puso al hijo, y cuando iba a clavar el cuchillo para matarlo y sacrificarlo para Dios, y después prenderlo fuego, escuchó la voz de Dios que apareció y le dijo a Abraham, Abraham, ya sé que temes a Dios, te bendeciré y serás de bendición. Tu fe tiene que ser completada. La fe de aquellas personas que ganaste para Cristo también tiene que ir siendo completada. No están completos. Necesitan de nuestra ayuda. La fe es como un músculo, mi hermano, que se hace fuerte con el uso. ¿Vio que los músculos que usted no utiliza porque está todo el día sentado o porque dejó de trabajar o porque ya su cuerpo no le da, se van haciendo más flácidos? Y después, cuando usted quiere hacer algo, le cuesta mucho. Hasta el cerebro es un músculo. Si no lo utilizamos, es como que se atrofia, ¿no? Pero la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. La fe se fortalece por medio de las circunstancias adversas. Por eso, cuanto más prueba usted tenga, cuanto más lucha usted tenga, cuanto más problema tenga con su esposa, con sus hijos, con sus yernos, con los nietos, con la parte económica, con la casa y con el trabajo y con lo que sea, dele gloria a Dios. Porque el músculo de su fe se está fortaleciendo. No escuché ningún gloria a Dios. Dios prueba nuestra fe a través de las circunstancias adversas, que estas circunstancias te obligan a confiar en Dios. Dios no te prueba para destruirte, sino para desarrollarte. Dios quiere que hagas músculos espirituales en la fe. La fe que no ha sido probada no es digna de confianza. Dios no confía en ti si no te probó. Es como cuando usted se sienta a un auto, lo quiere comprar, dice, no, para que lo pruebo. ¿Para qué lo pruebo? A ver cómo... Usted no va a comprar un auto sin probarlo. No me digan. La superación de una prueba te ayuda a superar otra más difícil. Por eso las pruebas de Abraham son para nosotros como un principio de pruebas. Siempre va de lo poquito a lo más, a lo más, a lo más, hasta que llega a una prueba terrible, donde parece que estás llegando allí a la presencia de Dios. Pablo oró porque los hermanos tesalonicenses pudiesen crecer en medio de las aflicciones,
Dice la palabra en Filipenses, 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Pero ¿qué más oró Pablo a favor de ellos? Para que su amor abundara. ¿Usted tiene tanto amor que ama a todos los hermanos? ¿No será que por ahí hay algún hermano que te cuesta tragarlo? ¿Te cuesta digerirlo? Y usted me dirá, no, pastor, yo amo a todos, pero tu cara no dice eso. Cuando lo saludás o cuando tenés que enfrentarte con él, dice la palabra, el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Las épocas de sufrimiento pueden transformarse en épocas de mucho egocentrismo. Cuando nosotros sufrimos, lo único que miramos es hacia adentro y nos volvemos egoístas. Pensamos solamente en nosotros. Una persona perseguida a menudo se concentra en sí mismo y llega a ser exigente con los demás. Las pruebas, las aflicciones no te vuelven más espiritual o no te hacen más carnal. Las pruebas solamente demuestran de qué material estás constituido por dentro. Revela tu carnalidad o revela tu espiritualidad. En las pruebas que a veces uno ha visto pasar o que he pasado, uno se da cuenta lo carnal que uno es o lo espiritual que uno es. Hay veces que uno tiene un concepto muy errado de lo que uno es, pero la prueba demuestran lo que realmente somos. ¿Y sabe qué más es lo que demuestra? Lo que sale de nuestros labios. Hasta malas palabras he escuchado de algunos decir en los momentos de pruebas. Hasta quejas contra Dios. Disparate que después cómo mete esas palabras en la boca nuevamente. Pero cuando a uno lo exprimen y uno tiene fe, sale fe. Cuando a uno la prueba lo exprime al punto de que saca hasta lo último que tiene, ojalá que de ti salga confianza en Dios. En tiempos de dificultad, algunas personas se encierran en sí mismas y levantan un muro, no quieren ayuda de nadie, pero en tiempo de dificultad algunas personas en puentes se conectan con personas y se conectan más con Dios. Esta era la oración que Pablo hacía y que al final Dios le contestó. El verso 3 dice, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. Sigue abundando más, se aman más, van creciendo más. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por esto? El crecimiento de tu fe debe resultar en mayor amor para con los demás. Se trata de que amemos a los hermanos y que nuestro amor abunde tanto que lleguemos a amar hasta los inconversos y que nuestro amor abunde tanto más que hasta también podamos llegar a amar a nuestros enemigos, como lo hizo Cristo Jesús. Amén. ¿Es fácil aprender a amar? No es fácil. José, en Génesis, 13 años estuvo pasando de un lado a otro, siendo afligido, porque sus hermanos lo odiaban y le tenían envidia y lo vendieron como esclavo. Y Dios estaba con José y la vida de José fue cambiando de una jornada a otra, de un tiempo a otro, y llegó a ser el segundo después de Faraón. Cuando llegaron sus hermanos en busca de comida a Egipto, Dios había trabajado tanto con la vida de José, que José llegó a amar a sus hermanos y entendió el plan de Dios. Yo estoy aquí no porque ustedes me vendieron, sino porque era el plan de Dios salvarnos a todos. Amén. No se entiende mucho, pero cuando uno ve el final de la historia se da cuenta de que el amor de José fue creciendo.
No es fácil amar a tus hermanos que te han hecho mal toda la vida, que no te quieren. Quizás alguien te vendió, no sé cuál es tu historia, pero es interesante de que Dios pueda hacer una obra tan grande sobre tu vida que puedes llegar a amar a aquellos que no te aman. Amén. Los judíos que perseguían a Pablo, que eran los legalistas, iban de ciudad en ciudad donde Pablo anunciaba el Evangelio, ahí caían atrás ellos, difamando a Pablo. Pero Pablo a los romanos le escribió lo siguiente, el capítulo 9, yo daría mi vida con tal de que esos judíos que no me quieren sean salvos. Hasta ahí llegó el amor de Pablo. El amor verdadero aumenta siempre en tiempos difíciles. Es una verdad que no se puede negar. ¿Qué pasaría si usted se casa y a los 3 días su esposa tiene un accidente y queda paralítica por el resto de su vida? ¿Qué haría usted? ¿O su esposo? Veo que el hombre se queja más que la esposa cuando tiene dolor, ¿no? Atender a ese esposo durante todo el resto de su vida. Lo que pasaría es que si usted no ama a esa persona, lo abandonaría y le diría, bueno, yo quiero realmente hacer mi vida, me casé para tener hijos y un hogar y un montón de cosas podría argumentar. Pero si usted toma coraje en Dios y se fortalece en Dios, y usted dice, yo he prometido y no me voy a volver atrás, le declaré mi amor a esta persona, y usted comienza a atender a esa persona y le sirve a esa persona, el amor con el cual usted va a terminar su carrera es muchísimo más grande que el amor con el cual se inició, porque el amor va aumentando. El amor tiene que aumentar en los tiempos difíciles. Este amor debe crecer tanto que podamos amar no solamente a nuestros hermanos, sino a aquellos que muchas veces nos dañan. Y en tercer y último lugar, Pablo oró por la santidad de vida de los tesalonicenses. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. ¿Se acuerda que le dije que siempre en cada capítulo termina mencionando la venida del Señor? Bueno, una vez más lo hace, pero en este caso en cuanto a la santidad, una vez más la venida de Cristo es un gran motivo para mantenerte en santidad de vida, para que tu vida sea santa, para que odies el pecado y vivas en santidad, porque el Señor viene a buscar un pueblo santo. Y esta doctrina te sirve para estar estabilizado espiritualmente. Donde hay estabilidad, hay santidad. Y donde hay santidad, hay seguridad. Las dos siempre van juntas. Las oraciones de Pablo que él hace en cuanto al pueblo de Dios, el verso 10 nos dice, orando día y noche con gran insistencia. Orando día y noche con gran insistencia. Pablo oró por sus hermanos que recién habían nacido con gran insistencia de noche y de día. Esta es la palabra que se utiliza, la misma palabra o la misma expresión de Efesios 3:20, que dice, se traduce mucho más abundantemente, como que el apóstol Pablo abundaba en oración, no era escaso. La verdadera oración es un trabajo muy duro, cuesta mucho, pero la verdadera oración, si cuesta mucho, trae grandes resultados. Es la oración que hacía Epafras. Colosenses 4:12 dice la palabra, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, escuche, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué tal si alguien ora por ti así? Siempre ora por mí encarecidamente en todas sus oraciones. ¿Qué tal si usted ora por alguien así? Ruega constantemente, encarecidamente en sus oraciones por aquello que usted dio a luz espiritualmente. Gloria a Dios. Para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Hemos visto entonces cuán importante es cuidar a los recién convertidos. Es necesario no solo guiar a una persona a Cristo, sino también ayudarle en su vida cristiana para que puedan estar firmes. Si no se afirma, caerá cuando los vientos de persecución, cuando venga la aflicción, cuando empiece a soplar ese viento fuerte sobre su vida, si no es tan firme, la vida espiritual de esa persona se cae. Si no puede sostenerse en pie, nunca aprenderá a caminar solo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos animarle al nuevo a permanecer al lado nuestro y yo al lado de él hasta que madure espiritualmente. En segundo lugar, podemos compartir la palabra de Dios con ellos constantemente. No vaya a llevarle chisme, no vaya a llenarle la cabeza, no vaya a difamar a alguien, lleve la Biblia. Agarre un curso de seguimiento y juntos compartan la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Mire si puede hacerlo. Y en tercer lugar, ore. Ore por él cuando está ahí presente, pero ore en su casa, llévelo a Dios en oración y sé que Dios va a contestar esa oración. Esto es lo que Pablo hizo y le dio resultados extraordinarios. Gloria a Dios. Si usted lo hace, le aseguro que también va a tener el mismo resultado.